Meditación paso a paso, Dalai Lama, capítulo 9. Actualizar la visión superior. El texto nos habla del compromiso en la práctica de las 6 perfecciones, tal como las cultiva un bodhisattva. En este marco, el objetivo de la meditación de la calma mental es llegar a cultivar una visión superior trascendente. Por lo tanto, tras haber cultivado la calma mental, deberíamos esforzarnos por cultivar la visión superior. Tras haber dominado la calma mental, meditad sobre la visión superior pensando como sigue. Todas las enseñanzas del Buda son perfectas y revelan directa o indirectamente la esencia, llevando hacia ella con mayor claridad. Si comprendo la esencia, estaré liberado de las trampas de las falsas visiones, lo mismo que las tinieblas se disipan cuando aparece la luz. Una simple meditación de la calma mental no tiene el poder ni de purificar la conciencia clara primordial, ni de eliminar las tinieblas de la oscuridad. Si medito correctamente, con ayuda de la sabiduría sobre la esencia, la conciencia clara primordial quedará purificada. Solamente con la sabiduría podré aprehender la esencia. Solamente la sabiduría me permitirá erradicar la oscuridad. Por lo tanto, emprendiendo la meditación de la calma mental, investigaré la esencia con sabiduría y no me contentaré solamente con la calma mental. El pensamiento altruista que aspira al despertar más alto está engendrado sobre la base de la compasión. Cuando ha establecido firmemente esta motivación altruista, el practicante emprende actividades virtuosas, tales como la meditación de la calma mental o la de la visión superior. Ahora discutiremos sobre la visión superior. Para poder meditar sobre la visión superior, que permite aprehender la realidad última, necesitamos desarrollar la sabiduría que comprende la inexistencia del ser. Antes de poder hacerlo, debemos buscar el ser que no existe e identificarlo. No nos puede satisfacer el simple hecho de creer que no existe. Debemos adquirir la profunda certidumbre de que ese ser no tiene ningún fundamento. Es posible asegurarse de ello por medio de la percepción directa o por medio del razonamiento, como hacemos con cualquier otro fenómeno, sea profano o religioso. Si un objeto es tangible, no tenemos que demostrar su existencia, ya que podemos verlo y tocarlo. Pero en lo que atañe a los fenómenos ocultos, solo el recurso a la lógica y a las etapas de razonamiento puede permitirnos determinar su existencia. La inexistencia del ser es de 2 tipos: la inexistencia del ser de la persona y la de los fenómenos. Asimismo, la negación del ser es de 2 tipos: el del ser de las personas y el ser o sustancialidad de los fenómenos. Una persona se define en función de sus agregados mentales y físicos. Sin embargo, el ser o la persona aparece en la percepción ordinaria como el administrador del cuerpo y de la mente. La persona parece poseer una entidad autónoma o un ser que no depende ni de los agregados mentales o físicos, ni de su continuidad, ni de algunas de sus partes. Esta noción de persona independiente a la que habitualmente nos aferramos con fuerza representa el ser de la persona que queremos identificar. Se trata del ser que hay que negar. Gracias a una trayectoria intelectual, el practicante puede comprender que ese ser no existe. Llegando a ese punto, se desarrolla en él la sabiduría que aprende la inexistencia del ser de las personas. La insustancialidad de los fenómenos hace referencia a la no existencia real de los objetos percibidos y a la no existencia real de la mente que los percibe. Los objetos percibidos son de la misma naturaleza que la mente que los percibe, aunque normalmente parecen existir exteriormente. El hecho de captar esa existencia exterior constituye la base del desarrollo del apego y la aversión.
Por el contrario, cuando vemos la realidad percibiendo que los objetos están despojados de existencia exterior y que proceden simplemente de la naturaleza de la mente que los percibe, la fuerza del deseo y de la animosidad decrecen con naturalidad. La ausencia de existencia externa del objeto percibido y la ausencia de diferencia de entidad o de sustancia entre el que percibe y el objeto percibido constituyen el nivel más primario de la inexistencia del ser de los fenómenos. La mente que percibe también está despojada de existencia real. Cuando decimos que las cosas están despojadas de existencia real, queremos decir que las cosas existen bajo la influencia de la mente a la que se le aparecen y que los objetos no pueden tener una existencia independiente o sustancial de por sí. A través de nuestra mente engañada, las cosas parecen existir por su cuenta y nos apropiamos de esa apariencia, pero en realidad las cosas están vacías de tal existencia. Ese es el vacío sutil, según esta escuela. Al invalidar la aparente existencia real de las cosas, desarrollamos el sentimiento de su naturaleza ilusoria. Al comprender que en realidad las cosas son semejantes a una ilusión, se contrarresta el desarrollo de las emociones negativas que son el apego y la aversión. Aquí el autor explica muy claramente que todas las enseñanzas del Buda están concebidas, en definitiva, para guiar a los practicantes hacia la aprehensión del estado del despertar. En esta búsqueda es crucial comprender la esencia. El mismo Buda alcanzó el despertar al comprender el sentido de la realidad última. Existen innumerables puntos de vista filosóficos, pero si seguimos los correctos, podemos progresar en el camino espiritual y penetrar en el sentido de la verdad última. Por el contrario, seguir visiones incorrectas lleva a callejones sin salida y a consecuencias desagradables. Los practicantes que penetran intelectualmente en la visión de la esencia pueden erradicar definitivamente todas sus opiniones falsas. ¿Qué es la esencia? Es la naturaleza de todos los fenómenos, que consiste en permanecer en lo último vacíos del ser de las personas y del ser de los fenómenos. Se aprende gracias a la perfección de la sabiduría y no de otra manera. Se lee en el sutra que revela el pensamiento. Oh Tathagata, por medio de la perfección, ¿comprenden los bodhisattvas la ausencia de identidad de los fenómenos? Avalokiteshvara, se comprende por medio de la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, meditad sobre la sabiduría cuando entréis en la calma mental. La esencia significa la inexistencia del ser de las personas y de los fenómenos, y más específicamente la insustancialidad de los fenómenos. Cuando lo exponen con detalle, los eruditos presentan diferentes interpretaciones. Según este texto, la inexistencia del ser de los fenómenos se presenta como algo más sutil que la inexistencia del ser de las personas. La persona se define en función de los agregados mentales y físicos. Cuando hablamos de la inexistencia del ser de las personas, nos referimos a una persona autónoma que existe por sí misma sin depender de los agregados. Tal persona no existe ni siquiera al nivel convencional y en consecuencia está desligada de toda identidad, que es lo que se conoce como la inexistencia del ser de la persona. El gran Kamalayila era un reputado estudiante del ilustre Shantarakshita. Pertenecía como él a la escuela Yogacara Madhyamika Swatantrika. Esta escuela sostiene la existencia de dos niveles de inexistencia del ser de los fenómenos, el sutil y el primario, la no dualidad del sujeto y del objeto, o del que percibe y lo que es percibido, constituye el nivel primario de la esencia, mientras que la visión según la cual todos los fenómenos están vacíos de existencia real es el nivel sutil de la esencia. Entre todos los sutras que enseñó el Buda, los de la perfección de la sabiduría tratan el tema en profundidad. Es extremadamente importante examinar
con minuciosidad las nociones de yo, de la inexistencia del ser, de las personas y de la insustancialidad de los fenómenos. Cada uno de nosotros tiene un sentimiento innato y espontáneo del yo. Ese sentimiento es el que experimenta la alegría y la tristeza, pero también el que las hace surgir. Diferentes escuelas de pensamiento han sostenido desde los tiempos más remotos visiones variadas sobre la manera en que el yo existe. Una de las antiguas escuelas filosóficas de la India concebía el ser o el yo como el usufructuario, mientras que lo mental y los agregados físicos serían los objetos usufructuados. El ser y los agregados son considerados como entidades distintas. Según otros filósofos, el ser es permanente, singular y una entidad independiente. El ser es el que proviene de las vidas pasadas y pasa a la siguiente cuando los agregados físicos y mentales se disgregan en el momento de la muerte. Tengo la impresión de que otras religiones, como el cristianismo, mantienen esta creencia en un ser permanente, singular e independiente. Lo que sobreentiendo es que tal ser no depende de sus agregados o no se apoya en ellos. Ninguna de las 4 escuelas del budismo suscribe la creencia en semejante ser. Todas le niegan cualquier existencia sustancial fuera de los agregados mentales y físicos. Sin embargo, según la filosofía budista, el ser debe existir. Si llegamos a la conclusión de que el ser no existe en absoluto, estaríamos en perfecta contradicción con la percepción de todos y cada uno de nosotros. Deberíamos examinar y analizar de qué manera puede existir el ser. A partir del análisis lógico, podemos determinar que el ser existe en dependencia de los agregados mentales y físicos. Las diferentes escuelas ofrecen diferentes niveles de interpretación de los agregados, pero se acepta generalmente que la percepción del ser se constituye a partir de la percepción de los agregados. En otras palabras, solo se puede plantear la existencia de un ser en dependencia de los agregados. ¿Por qué hacer el esfuerzo de buscar el ser o el yo e investigar sobre la naturaleza de su existencia? A grandes rasgos, pensamos que puede dividirse a la gente en 2 grupos, los que están a nuestro lado y los que están del otro lado. Estamos vinculados a los que están a nuestro lado y desarrollamos animosidad respecto a los que están del otro lado. Motivados de esa manera por el apego y la aversión, cometemos acciones negativas con el cuerpo, la palabra y la mente. En el origen de todos los pensamientos y las acciones malsanas e inconvenientes se agazapa el sentimiento del yo y del ser. Es interesante que la intensidad y el ámbito de nuestras acciones negativas depende de la fuerza con la que nos aferremos a esta concepción errónea del ser. Es importante resaltar que el apego al yo es innato y que, sin embargo, cuando buscamos e intentamos fijar el yo, nos sentimos incapaces de encontrar un yo autónomo que ejerza el control sobre los agregados mentales y físicos. A causa del error innato del yo, tenemos una sucesión sin fin de deseos. Algunos de esos deseos son muy curiosos. Puede suceder que una persona ordinaria reconozca la belleza física o la inteligencia de otra y conciba el deseo de cambiar sus propias cualidades inferiores por aquellas. El verdadero modo de existencia del ser es el que le infieren sus causas y otros factores. No intentamos negar el sentimiento de un ser o un yo, en tanto que tal, pero deberíamos ser capaces de disminuir la fuerza o la intensidad del sentimiento de un ser autónomo e independiente. Los yogis deberían proceder en su análisis como sigue. No se puede constatar la presencia de una persona separada de sus agregados mentales y físicos, de los elementos y de los poderes de los sentidos. Tampoco hay nadie cuya naturaleza sean los agregados, porque la esencia de los agregados y los demás elementos es la multiplicidad y no la permanencia.
Hay quien ha caracterizado a la persona como permanente y singular. La persona, en tanto que fenómeno, solo puede existir como único o múltiple, ya que no hay ninguna otra manera de existir. Por lo tanto, debemos concluir que la afirmación mundana del yo, de lo mío, es un completo error. No hay ningún ser, ninguna persona que exista independientemente de sus agregados mentales y físicos. Es decir, que una persona existe en dependencia de los agregados, lo que se puede comprender muy bien observando las convenciones ordinarias. Cuando el cuerpo u otros agregados son jóvenes, decimos que la persona es joven. Cuando envejecen, decimos que la persona ha envejecido. Estas ideas convencionales corresponden a la idea de que la persona existe en dependencia de los agregados. La meditación sobre la inexistencia del ser de los fenómenos debería también seguir esta línea. Todos los fenómenos, por decirlo así, pueden ser incluidos en los 5 agregados, las 12 fuentes de las percepciones y los 18 elementos. Los aspectos físicos de los agregados, las fuentes de las percepciones y los elementos no son en el sentido último nada más que aspectos de la mente. Por eso, cuando se reducen a partículas sutiles y se examina la naturaleza individual de dichas partículas sutiles, no se puede encontrar ninguna naturaleza definida. La palabra fenómeno se aplica aquí a cualquier cosa experimentada o utilizada por la persona, como los 5 agregados físicos y mentales, las 12 fuentes sensoriales y los 18 elementos. Todos los objetos exteriores, como la forma física, etc., parecen tener una identidad distinta de la mente que los percibe, pero en realidad no es así. Si poseyeran una identidad distinta de la mente que los percibe, entonces uno y otra, el fenómeno y la mente que los percibe, serían por definición entidades sin relación alguna. Ahora bien, eso contradiría también la noción según la cual las cosas son enunciadas por la mente que las percibe. Si elementos como las formas físicas tuvieran una existencia externa, deberíamos ser capaces de encontrarlas después de haber extraído cada una de las piezas que componen la forma. Como no es el caso, podemos concluir que las cosas están desprovistas de existencia exterior, lo que implica también que el objeto percibido y la mente que percibe no existen en tanto que entidades separadas. Por lo tanto, los seguidores de esta escuela de pensamiento dicen que no hay ninguna existencia exterior separada que no sea de la misma naturaleza que la mente. La gente corriente se equivoca sobre las formas físicas desde los tiempos sin principio, y por lo tanto las formas parecen estar separadas de la mente y serle ajenas, igual que las formas físicas que aparecen en los sueños. Al nivel último, las formas físicas y los demás fenómenos no son otra cosa que aspectos de la propia mente. La esencia o vacío designa una ausencia de separación sustancial entre la mente subjetiva y el objeto percibido por dicha mente. Así, porque cuando las cosas materiales son desmenuzadas en pequeñas partículas y se indaga la identidad de éstas, no pueden ser encontradas, no puede ser delimitado ningún ser ni ninguna identidad. Esta visión del Chittamatra o escuela de la mente única es muy similar a las afirmaciones del Yogacara Madhyamika Svatantrika, aunque con algunas pequeñas diferencias, pero no es aceptada por las escuelas Madhyamika más tardías. Las líneas siguientes exponen el punto de vista Madhyamika.